ayudarnos y hacernos crecer y madurar en todas las cosas, pero por sobre todo afirmarnos bien en esa verdad presente que el Señor tiene, ¿sí? Yo le he puesto al mensaje, ¿cómo le pusimos, José? Un buen tesoro. Un buen tesoro, ¿cierto? Un buen tesoro. Vamos a ver sobre un tesoro específico que encontramos aquí en una palabra que el Señor me daba anoche y yo meditaba en esto, puesto que hay un tema muy actual, que es el de tantísimas voces, ¿no?, que escuchamos cada vez más. Y como decíamos recién, ¿no?, si realmente deseamos lo que se dijo de Jesús, este es mi Hijo amado y a Él oír. A mí me gustaría que se me escuchara. ¿A usted le gustaría? A mí me gustaría que se me escuchara, pero si se me va a escuchar, quiero que lo que se me escuche sea sensato, ¿sí? Sea grato a Dios y que esa palabra venga de parte de Dios. Este es mi Hijo amado, a Él oír, porque me agrada lo que dice, ¿sí?, lo que tiene. Entonces yo quiero hablar justamente sobre esto que le puse el buen tesoro, y ahora usted se dará cuenta por qué. Vamos a salir de Mateo 13:52, donde está Jesús hablando con sus discípulos, ¿no? Y él, de tantos ejemplos que le da sobre lo que es un reino, uno de los ejemplos que él les pone es esto. Dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿sí? Entonces me quiero enfocar, aquí tenemos muchas cosas, en este solo versículo tenemos tantísimas cosas. Fíjese que está hablando del reino de los cielos, por un lado del reino de los cielos. Encontramos una frase que comienza diciendo todo escriba docto, ¿sí? Escriba docto. Usted sabe lo que era un escriba, ¿no? ¿Se acuerda? Un maestro que mayormente traducía la palabra. La idea de traducirla es que justamente la interpretaba y la traducía, ¿sí? O sea que antes de traducirla la tenía que interpretar. Entonces estamos hablando de que tiene que ser, ¿sí?, de alguna manera cierto intérprete para poder escribir. Recuerde esto, el nuevo pacto se trata de escribir en las mentes y en los corazones, ¿sí? Entonces fíjese, el escriba tiene que ser docto. ¿Qué sería docto? Una persona capacitada, ¿sí? Una persona que ha sido primeramente un discípulo para después poder ser uno que enseña, ¿sí? Un discípulo primero para después enseñar. Entonces acá tenemos un escriba docto en el reino de los cielos, dice es semejante, no dice que lo sea, semejante a un padre de familia. Por eso nosotros, por ejemplo, hablamos de paternidad y no vamos a dejar de hablar de paternidad, y no para que ningún miembro le diga papá a su pastor, sino para que entendamos, porque tiene que ver con semejanza. La semejanza de un padre justamente es para saber todo lo que sabemos de paternidad. O sea, no voy a hablar de paternidad, quiero que recordemos cuál es la idea de paternidad, porque lo que se requiere es que tenga la semejanza, ¿sí? Usted sabe que vamos a rescatar algunas cositas. La idea de un padre no es lo mismo que un maestro. No enseña con la misma intención. ¿Qué otras cosas puede tener un padre que no tiene un maestro, por ejemplo? El amor para con su hijo, que su hijo sea mayor que él o haga mejores cosas que él,
Por ejemplo, no debería existir ningún celo, ni ninguna cosa en cuestión alrededor de aquel a que le va a enseñar. Es un padre de familia. Quiere lo mejor y nada más que lo mejor para los hijos, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso, porque lo que está armando, por así decir, es una familia. Y la Biblia nos habla de la familia espiritual, de la familia celestial, porque está pidiendo de que haya un tipo de relación o un tipo de afecto y un tipo de amor que no es común en cualquier otra relación, ¿sí? Sino el de un padre de familia, ¿sí? Que va a hacer todo el esfuerzo para que su familia vaya adelante. Hace unos años atrás preparamos algo que se llamaba Padres de Padres. La idea era preparar gente, capacitar santos para la obra del ministerio, y la idea de preparar padres no es solo prepararlo en la palabra, conocete todo esto, repetite todos estos versículos, sino que capacitar a una persona tiene que ver que se le traten los sentimientos, las emociones también, ¿sí? Porque lo que tiene que fluir no es solamente un conocimiento, sino que lo que tiene que fluir justamente es el amor. Fíjese que habla de un tesoro, saca de su tesoro. ¿Dónde tenemos un tesoro? ¿Usted se acuerda? A ver, ¿algún versículo que le suene con tesoro? ¿Cómo? El corazón. ¿Sí? Creo que lo tenemos allí, José, no sé si lo tenemos. Lucas 6:45, a ver. Fíjese, saca de su tesoro, o sea, está inmiscuido no solo el conocimiento, el entendimiento, está inmiscuido su corazón. Fíjese cómo dice ahí, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por un lado, yo quiero que entendamos esto. No quiero que usted vea al hombre malo como una persona de malas intenciones, sino de un corazón o de un docto, de un escriba docto, que no entiende las cosas como tienen que ser entendidas. Si no las ha entendido de la manera en que debería entenderlas, lo que ha entendido puede ser malo, ¿cierto? No por eso va a ser mala la persona, sino que lo que ha entendido no sea lo bueno. No sea lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a salir por nuestra boca? Algo malo. Porque acuérdese que esto es de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Es muy importante saber de que nosotros entendemos algo, ¿sí? Entendemos algo y eso lo decimos. ¿Lo decimos por malo? No, es lo que captó mi corazón, ¿sí? Y de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que estoy entendiendo puede ser malo o puede ser bueno. De hecho, puede ir creciendo y me puedo ir dando cuenta que lo que dije antes no era tan bueno y puedo ir renovando cosas más buenas todavía. ¿Puede ser? Debe ser. Debe ser. Que yo vaya mejorando lo que entiendo, lo que recibo en mi corazón, y lo voy entendiendo y lo voy mejorando. Volvámonos al versículo que teníamos. Entonces tenemos un padre de familia, que es una persona, justamente alguien que va a estar escribiendo en las mentes y en los corazones. Usted recuerde de que hoy por hoy hay muchos influencers, ¿cierto? Hay muchos influencers, gente que queriendo o sin querer, porque a lo mejor ellos van tan solo por un me gusta, pero mientras tanto están escribiendo en las mentes y en los corazones, ¿sí? Cosas que pueden ser buenas o pueden ser malas, no porque la gente sea mala, sino porque lo que está transmitiendo no es lo que el Señor justamente quería. Por eso el Señor dice que en el reino de los cielos, Él se quiere agenciar de estos padres de familia.
Que la intención no sea de que me pongan un me gusta más e ir amontonando me gusta, sino que lo que hace, lo hace por amor. Porque está formando una familia, porque está formando la familia espiritual, la familia celestial, la familia de Dios. Y sabe que el que lo tiene que capacitar es Dios. Pero quiero que entienda una cosa, el que está inmiscuido acá es su tesoro. Yo puedo decir el mensaje que traigo es de Dios, claro, pero sale de mi corazón, ¿sí? Entonces allí tendrá que ver el tesoro que yo estoy sacando. Fíjese que una de las cosas que nos ayuda, porque ¿cómo sé si yo lo que estoy diciendo es lo mejor de lo mejor? Hasta hoy me entiendo yo que es lo mejor. Una de las cosas que me van a ayudar, ¿sí?, es que algo que dijo el Señor, que yo de allí tengo que sacar cosas nuevas y viejas. Hay cosas nuevas y viejas que yo debería sacar de ahí para darle a la familia. Cosa que usted también tendrá que hacer en su momento, ¿sí? Porque no olvidémonos que solamente el pastor, el padre de familia, el que le hemos cambiado nombre, antes le decíamos pastor, ahora le decimos padre, y no me importa si después hago lo que se me da la gana con papá, ¿cierto? Son cosas que deberíamos cuidarlas y guardarlas. ¿Por qué razón? Porque nos habla de cosas nuevas y de cosas viejas. Por un lado, tenemos que saber que las cosas nuevas, ¿sí?, podemos reunir muchas hoy en día, cada vez más aprendemos de todo aquello que está en las redes sociales, y hay cosas maravillosas y cosas buenísimas. Yo misma aprendo de ahí y yo mismo les entrego, porque esas son cosas nuevas, sin lugar a duda, cosas buenas, nuevas, y que tenemos que aprender a renovar. La iglesia se tiene que renovar. ¿No sería un buen padre de familia cuando el mensaje sigue siendo el mismo y llevamos años de evangelio y el mensaje nunca cambia, el mensaje siempre es el mismo y nunca hay cosas nuevas? La idea es de que hayan cosas nuevas. Las cosas se van renovando, el tiempo se va renovando, y no es que se renueve la doctrina, no es que se renueve, o podríamos decir en cierta manera sí. Porque fíjese, por ejemplo, que la Biblia dice que hay doctrinas que son de hombres, ¿cierto? Son de hombre porque, dice la palabra, se destruyen con el uso. ¿Por qué? Porque hay tiempos donde se usa una cosa y hay que enseñarle a la gente así, pero con el tiempo eso se destruye. Por ejemplo, tiempos atrás hemos hablado de cierta forma de vestidura dentro de la iglesia. Era una buena doctrina porque si había que enseñar de que realmente se vistiera con vestido, porque en ese tiempo se usaba solo el vestido, no había otra forma. Son cosas que en el momento se usaba y que era bueno enseñarlo. Eso hay que enseñarlo. Pero son cosas que se destruyen con el uso. La Biblia lo pone como una doctrina de hombres. ¿Por qué razón? Porque la irá cambiando el hombre de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que va entendiendo en su época, en su generación. ¿Sí? ¿Me va entendiendo esa parte? Hay cosas que tienen que irse cambiando e irse renovando. La Biblia nos pide que nosotros tenemos que hacer una transición en nuestra manera de pensar. Nosotros podríamos seguir quedándonos con que la mujer tiene que estar separada del varón, que la mujer no puede predicar. O sea, podríamos ir a la palabra y traerlo como un mandamiento, algo que es una doctrina de una cultura, de un tiempo, algo que se iba a destruir con el uso, cosas que van a pasar. Eso tengo que aprender a diferenciarlo, está en las Escrituras. Pablo manda muchas cosas y él lo aclara.
Esto lo mando yo, no el Señor. Porque son culturales y porque son transitorios. Son cosas que son del tiempo y ya van a dejar de ser, van a pasar. Son doctrinas pasajeras. Pero hay cosas viejas que no tienen que ver con eso solamente. Fíjese, dice, el que está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Son todas hechas nuevas. Sí, tenemos que ir renovándolas, renovando nuestra manera de pensar, renovará nuestra forma de vida. Eso tiene que ir renovándose. Pero sin embargo, no podemos perder de que hay cosas viejas. Cosas viejas que tienen que estar balanceadas con las nuevas. Por ejemplo, en una oportunidad Jesús estuvo con la samaritana y mientras la samaritana le decía, nosotros adoramos en este pozo, ¿sí? Él le dijo, la salvación viene de los... ¿De quién venía la salvación? De los judíos. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué venía de los judíos? Él era un judío. Dice la palabra que la fe se le fue dada a Abraham. Y desde Abraham se les dieron un montón de cosas que tenían que ver con la fe. No con la doctrina, con la fe. Porque somos salvos por fe, no por doctrina. Porque las doctrinas pasan. Hoy una doctrina, mañana viene otra doctrina. Las doctrinas pasan, pero hay cosas que no pueden pasar. Jesús le dijo, la fe viene, o mejor dicho, la salvación viene de los judíos, por la fe inquebrantable de Abraham. Y era eso lo que había que mantener. A lo cual le agregó, habrá un momento que la adoración no es ni acá, ni allá, ni en ningún lado específico, porque la adoración sería en el espíritu y en la verdad, ¿cierto? Pero entender esto, de que hay una familia de la fe. Si yo no entiendo entre las cosas viejas, son cosas viejas, pero no cosas que pueda erradicar para seguir manteniendo la familia. Imagínese un papá en un hogar, dice que saca cosas viejas y cosas nuevas, ¿sí? Abre el baúl y saca cosas nuevas y tiene que sacar cosas viejas. Hay cosas viejas que pueden ser para tirar, para poder renovar las nuevas. Pero hay cosas viejas que tienen que permanecer para siempre. Por ejemplo, el hecho de la familia. La Biblia nos habla de esa familia espiritual y eso tiene que permanecer. Por ejemplo, un padre de familia sacaría cosas viejas y le diría a sus niños, mira, este es el abuelito, este es el bisabuelito y ese es el tatarabuelito. Todo de allí traemos la fe. Lo que va a parar a nuestra mente y a nuestro corazón para creer tiene que ver con la fe. Y si bien nosotros tenemos que renovar un montón de cosas, ¿sí?, pasajeras, de las cosas nuevas que hay que renovar y que nos podemos afianzar mucho, ¿sí?, de lo que está en YouTube, lo que está en Instagram y en todos esos que me ayudan ahí a conseguir cosas nuevas. Yo lo que no tengo que perder es de que tengo entre las cosas que pueden ser viejas pero no pasajeras, la familia. ¿Por qué razón? Porque dentro de la fe que nos deja Jesús, no es cualquier fe, no es cuestión de que yo diga, yo creo en esto y que Él no aparezca o no aparezca la familia de la fe, la familia de Dios, la familia celestial. ¿Podría ser de que yo empezara a creer cualquier cosa pero no apareciera en escena la familia espiritual, me refiero? Sí.
Y se corre un grave peligro por eso. Por eso es importante que abramos el tesoro. Yo le estoy abriendo mi tesoro, mi corazón, para poder decirle ahí, nos tenemos que renovar en un montón de cosas, pero fíjese porque hay cosas viejas de las cuales no podemos dejar de lado. De la familia espiritual, yo no solo logro la fe, porque la fe se le fue dada a Abraham, ¿sí? La fe se le fue dada a Abraham de que había un solo Dios, que no había otras cosas, ¿sí? Que había un solo Dios, que ese Dios lo podemos expandir y podemos encontrar otras cosas, sí, aumentar más a todo eso, pero no restarle a eso. No puedo restar cosas que se le dijeron a Abraham, por ejemplo. Puedo restar lo que tiene que ver con la ley, porque la ley fue dada para el pueblo de Israel, no así los mandamientos. ¿Cuáles serían los mandamientos? Amarás. Amarás. Mandamiento, amarás. Mientras que a la ley de Israel se le dieron leyes. Si yo descarto las cosas viejas, o sea, si yo me olvido de que dentro de mi arca yo tengo una familia, dentro de las cosas que me quiere dejar Dios a través de Jesús como parte de mi fe, es también la herencia. La Biblia dice que Él nos ha dejado herencia. Él nos ha dejado herencia. Entonces, para yo poder tener herencia, necesito tener esa familia. Yo necesito saber desde dónde viene la herencia. Dice que las promesas fueron entregadas a Abraham. A Abraham fueron entregadas las promesas. Y a su simiente, o sea, a Jesús, para que las dé. Entonces, si yo quiero tener una fe, tiene que ser la fe de Jesús. Puedo añadirle otras cosas y que serán doctrinas que se destruirán con el uso. Pero yo necesito la herencia. Porque para poder echarle mano a las promesas, se necesita herencia. Fueron dadas por la fe, dice la palabra. Por eso no podemos perder la línea. Una de las cosas que tenemos que tener un cuidado enorme es de que hay gente que saca más cosas viejas que nuevas. Se corre el riesgo de entre las cosas viejas, ¿sí?, las dadas a Abraham, se empiece a sacar todo, por ejemplo, el ceremonial que se le dio a Moisés. Eran ceremonias. Que nosotros tomemos la parte espiritual y espiritualicemos las ceremonias, las formas de culto y las espiritualicemos, pero no que las formalicemos y si no las hacemos así. O que tomemos, por ejemplo, de los judíos o de los israelitas, tomemos su idioma. Su idioma es glorioso, su idioma tiene una profundidad maravillosa. Si yo busco la profundidad en las escrituras, ¿sí? Busco el hebreo y sin lugar a duda la profundidad que me va a dar es mucho más grande que lo que me dice en español o en inglés. Pero no para que yo ande hablando en hebreo. No para que hable en hebreo, porque yo necesito un mensaje para todas las naciones. Entonces no es lo mismo que saque de los judíos la profundidad de lo que ellos manejaban, del entendimiento, de las profecías que ellos tenían, la profundidad, para vivirla, para disfrutar la herencia que se me ha dejado, a que de repente cambiemos nuestro lenguaje por el hebraico. Vuelvo a repetir, estoy sacando
el tesoro de mi corazón. Usted verá el suyo. Usted verá el suyo como cada uno verá el suyo. Lo que dice esto, ¿sí?, es de que tenemos que enseñarle que sean padres porque tiene que ver con sentimientos. Vamos a mirar Primera de Juan 2:7. En él también tuvisteis herencia. Por eso es que no me puedo olvidar de todas las cosas que yo podría heredar si yo aprendo a manejar la fe que ellos manejaron, ¿sí? Porque tengo herencia y puedo manejar las cosas como ellos la manejaron. Entonces no voy por un lado a hacerme el actualizado olvidándome de que Dios me había dejado una fe inquebrantable y herencia. Es más, diría la Biblia, hablando de herencia, dice que podemos ser herederos de Dios o coherederos con Cristo. ¿Se imagina? Tener la coheredad con Jesús, no es lo mismo, ¿sí? Si bien Dios a sus hijos, usted sabe que hay gente que ha heredado y que se ha quedado sorprendida de lo que han heredado, ni sabían de que tenían un abuelito por allá y que estaba lleno de dinero y les dejó la herencia. Muchos van a quedar en ese estilo. Mirá lo que he heredado. Pero no es lo mismo heredar lo que heredó el Señor. Fíjese cómo dice este versículo. Este es un mandamiento, es viejo y nuevo a la vez. Fíjese, esto pertenece entre lo viejo. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, no es nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento no es una doctrina, es un mandamiento antiguo. Es la palabra que habéis oído desde... ¿Cuándo la oí? Vamos a ver qué principio. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece. O sea que ese mandamiento que dice no es nuevo, es viejo. Para usted es nuevo porque viene una luz, una claridad, un entendimiento, una revelación. ¿Desde cuándo viene ese mandamiento? Desde el principio. Entonces parece nuevo porque va a aflorar en el último tiempo, pero es el mandamiento puesto en el principio. El mandamiento de amarnos. El mandamiento de amarnos. Si no nos amamos, todavía hay tinieblas. Todavía hay tinieblas. Hay luz, hay claridad y hay revelación cuando nos amamos. Y ahí está el mandamiento que se nos puso en el principio. En el principio. Fíjese, vamos a leer un poquito más abajo. Habla del que aborrece a su hermano. Fíjese cómo dice acá. Les escribo a vosotros, ¿cómo le dice? Hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y les escribo a vosotros, padres, porque os conocéis al que es. Fíjense lo que conocen los padres. ¿Conocen? El mandamiento. Entonces un padre, como decía recién Jesús, un padre de familia, es el que maneja las dos cosas. Maneja el mandamiento del principio, ¿sí? Y va a manejar cosas nuevas porque a la gente hay que renovarla, hay que restaurarla y traerle una novedad de vida. No se la puede manejar con cosas viejas, con cosas antiguas, pero hay algo que es viejo, es antiguo, es el mandamiento
puesto desde el principio. Fíjese, nosotros solamente hemos cambiado el título de pastor a padre, pero en realidad un padre debería ser el que tiene el mandamiento del principio, el que de su buen tesoro, saca lo mejor para dar. Porque necesitamos engendrar a mucha gente o escribirle a mucha gente en las mentes y en los corazones. Necesitamos llevar eso. ¿Sabe que Jesús dijo en una oportunidad que el amor de muchos, cuidemos eso, el amor de muchos se enfriará? Cuando el amor de muchos se enfría, yo ya no tengo cosas viejas. Y le puedo empezar a meter todo nuevo y todo nuevo y todo nuevo. Pero me quedo sin la fe de Jesús y sin la herencia. Y puedo empezar a renovar demasiadas cosas. Y pierdo el amor. Ya todas esas cosas que busco son para mí. Y si se las voy a dar a otro es por el like. No es por el amor. No es por el amor. Y a quien no le gusta un like, mejor. Si vienen con like, mejor. Pero ¿cuál es la idea? Escribir en la mente y en los corazones de las personas. Si lo que necesitamos es reunirle la familia de Dios. Las dos veces, hay dos versículos y en las dos aparece que los hijitos pueden conocer al Padre. Que los jóvenes pueden haber peleado contra el maligno. Pero otra cosa es tener el amor del principio, es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos porque, fíjese, cuando Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará, lo dijo en un contexto en el cual Él pone después, dice, y se predicará este evangelio del reino, ¿a dónde? A todo el mundo. Fíjese qué amor que nos tiene que dar el Padre para que yo no solo le predique a mi familia, a mis amigos, a mi entorno. Y entonces será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Pero necesito que no se me enfríe. Que no se me enfríe, porque si se me enfría el amor, se me está enfriando el mandamiento. El mandamiento que es primeramente a Dios y después al prójimo, a todo, como me amo a mí. Fíjese cómo no trabajar todo eso. Todo eso hay que trabajarlo. Parece una palabrita tan sencilla, el amor. Pero cuando empiezo a perder amor por mí, ya empiezo a perder amor por el Padre, ya empiezo a perder amor por los demás. Y no sé qué cosa comenzó a entrar en mi vida. Y no importa qué ni cómo entró. Pero enfría. Enfría el plan de Dios. Son cosas que tenemos que cuidarlas. Hay algo que, según el apóstol Pablo, tiene que permanecer para siempre. Es el amor. Las lenguas se acabarán, las profecías se acabarán, o sea, todo lo que tiene que ver con el entorno doctrinal se va a acabar. Y se van a acabar las doctrinas humanas y todo lo que vamos sumando y todo lo que es glorioso y que lo podemos aprovechar durante el tiempo en que lo estemos manejando, sí. Pero hay algo que nunca tiene que dejar de ser. Por eso ese lo tenemos que cuidar. Tengo que aprender a mirar en mi corazón y buscar en ese tesoro. Porque donde está vuestro tesoro, son un montón de piezas para que coincidan ahí, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos tener cuidado de estas cosas. Yo veo que algunos caen en las cosas viejas y otros en las cosas nuevas. Y en las cosas viejas no era para... Fíjese, hay un versículo, no lo vamos a poner,
Pero dice, buscad las sendas antiguas. No sé si usted lo habrá leído. Buscar las sendas antiguas. ¿Y qué sería buscar las sendas antiguas? Buscar qué es lo que hacían los judíos, qué ceremonias hacían los judíos, o qué si se ponían manto, qué es lo que se ponían, qué es lo que hacían culturalmente. No, la senda antigua es lo que me lleva a volver a ser lo que yo era antes. Esa fue la fe que se le dio a Abraham, para que él recuperara la idea de que tenía que volver a Dios. Y ese es el camino que nos trazó Jesús, ¿sí? Yo soy el camino al Padre, yo los voy a regresar de donde ustedes han salido. Esa es la senda antigua. Por eso es que no me puedo desprender de esas cosas que son antiguas. El de dónde vengo. Hay cosas que no se saben ni de dónde vienen ni para dónde van, que pueden ser muy beneficiosas mientras andemos en la tierra, pero vuelvo a repetir, son doctrinas que nos pueden beneficiar mientras estemos acá. Lo bueno es que yo tenga mi corazón lleno de lo que hay que llenar. Tengo que buscar ese tesoro que está en mi corazón. Tiene que haber esas cosas viejas de que yo sepa quién soy, de dónde vengo. Busco tener la fe de mis antepasados para poder vivir cosas que ellos vivieron. La idea es echarle mano a la fe. Según en lo que yo crea, es lo que yo voy a poder lograr hacer. ¿Los demás qué? ¿Se pierden? No. Otra de las cosas que hay que desmarcar de acá. Es otra de las cosas que hay que desmarcar de la mente, porque era el que no creía como yo se va a ir al infierno. No, tampoco es así. De qué herencia no se pierde. Amén. El amor de muchos se va a enfriar. Por eso yo quiero, lo vamos a dejar allí, después vamos a continuar otro día con otro tema alineado a esto. Pero que piensen esto, que si en algún momento hemos hablado de paternidad, no tiene que ver con que le cambiamos el nombre al pastor. Ya no le digo pastor, le digo papá. Sino que pueda entender cuál es la idea. Y que usted no tiene que esperar a tener 4 paredes para poder actuar como pastor, como padre. Como dice, vuélvamelo a poner el versículo. Como dice Jesús, Padre. Eso es el reino de los cielos. Quiero gente que sepa qué es lo que saca de su corazón. Era el de Mateo, ¿no? Pero este nos refuerza la idea que los padres conocen al del principio. Y no es al padre, es a los mandamientos. Al mandamiento del principio. Se amarán unos a otros. ¿Sí? Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Lo demás pertenecerá a otro evangelio, pero no al evangelio del reino. Quiero que lo volvamos a leer, eso no lo tiene usted, Mateo 24 por ahí después del 10, 13 quizás puede ser. Porque hay muchas cosas que tienen que ver con el evangelio de las buenas nuevas. El evangelio de las buenas nuevas tiene que ver que Cristo sana, liberta, te libera de demonios, pero otra cosa es manejar el evangelio del reino. Por eso Jesús lo dijo, póngame este, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero antes de eso,
verso 13, a ver qué dice. El 12, el amor de muchos se enfriará. Entonces, antes que vuelva otra vez el evangelio del reino, decía Jesús. En su momento, él dijo, evangelio del reino. Porque las vuelvo a repetir, el amor es el que permanece para siempre, las profecías se acabarán y se acabarán las lenguas y todo lo que es en parte se acabará. Todo se va a acabar. Hay algo que no se puede acabar, el amor. Al contrario, hay que buscarlo. Porque el problema es que mientras se acaban un montón de cosas, se enfría el amor. Entonces la pregunta es, entonces yo tenía amor a la forma de culto que había dentro de las iglesias. ¿Le tenía amor a la religión? ¿A qué le tenía amor? ¿O en qué quiero tener fe ahora? Quiero ensanchar mi fe y en qué voy a creer ahora. Hay muchas cosas en las que puedo creer y ensanchar mi fe, pero hay cosas que no las puedo perder. Llámelas viejas, son las del principio. Tengo una familia que es la que me va a heredar las promesas, no las formas. Fíjese que hasta en lo natural pasa eso. Si usted tuviera un abuelito de hace muchos años y le deja algo, usted lo va a vivir a su manera. Usted no va a vivir ese dinero a la manera que vivía su abuelito hace 100 años atrás. Pero le va a dejar la herencia. Entonces yo lo que quiero que entendamos es la frase que dijo Pablo, en él, hablando de Jesús, en él también tuvisteis herencia. Entonces, para que podamos tener la herencia que él tenía, fueron dadas a Abraham todas las promesas. Padre, yo quiero bendecir a todo el que está escuchando. Señor, yo, como dice la palabra, he sacado de mi tesoro, de acuerdo a la comprensión de tu palabra, lo que hay en mi tesoro. Señor, lo único que me interesa a mí es hacer tu voluntad de poder engendrar padres. Gente que también pueda ser de su tesoro, quien maneje cosas viejas y cosas nuevas, cosas renovadas. Señor, que no nos quedemos con las cosas viejas pasaron. Tenemos que traer cosas nuevas a nuestras vidas, sin olvidar desde dónde viene nuestra fe, sin olvidar que hay herencia en la fe que tenemos. Fe en ti, fe en los principios bíblicos. Fe en que lo que tú dijiste era verdad. Fe en que tu mandamiento es eterno. Pero las doctrinas, Señor, son de hombres. Vienen y van. Que podamos guardar aquellas cosas que pertenecen al pasado, a mi familia espiritual. Y volver a renovar, Señor, en cada generación todo lo que tú le estás trayendo al planeta. Señor, sabemos que estás repartiendo dones en todas partes para poder ir avanzando en tu plan. Vivir una vida abundante de acuerdo a lo que está establecido en tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendecimos, Rey. Le vamos a cantar al Señor algo que tenga que ver con ese amor.